Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast de la unidad de exalumnos y exalumnas de la Universidad de Magallanes. Tenemos una invitada muy especial, ella es Doris Sandoval Miranda, ella es Seremi del Trabajo de nuestra región de Magallanes y también ella es profesora de Educación General Básica con mención en castellano titulada de la Universidad de Magallanes. ¿Cómo estás, Doris? Hola Cristóbal, buenos días. Yo muy bien aquí en mi nuevo puesto de trabajo donde ya estoy, claro, casi un mes. Así que contenta de estar en esta conversación porque me conecta con una historia, no digamos que reciente, una historia hermosa de mi vida. Los mejores años de mi vida los pasé en mi alma mater, que es la Universidad de Magallanes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por el tiempo, por la disponibilidad de tiempo, porque sé que obviamente tu agenda como Seremi debe ser muy ocupada. Felicitaciones por el nombramiento y bueno, para dar puntapié inicial a esta entrevista, me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia en la Universidad de Magallanes estudiando tu hermosa carrera de profesora de Educación General Básica. Uy, fue una experiencia en la que tuve que luchar y tomar decisiones importantes en su momento. Yo, en los 80, me siento perteneciente a esa gloriosa generación ochentera, y en los 80 yo cursé mi enseñanza media también en un espacio al que tengo un cariño entrañable, que es el Instituto Sagrada Familia, que es un instituto técnico, y en ese tiempo yo tomé educación de párvulo y había que hacer el quinto medio. Y yo tenía tan claro que quería ser profesora que le planteé a las monjitas de mi colegio y a mis profesores y profesoras que yo no iba a hacer el quinto medio, que yo iba a dar la prueba de aptitud, que se llamaba en esos años, y que quería estudiar pedagogía. Así que ellas me advirtieron, no es una buena decisión, es mejor asegúrese, en muy buena onda, ¿no? Asegúrese con sacar su cartón técnico. Y bueno, y las pasiones y rebeldías que uno tenía en esos momentos me hicieron decir, muchas gracias, yo doy la prueba y quiero ser profesora. Así que di la prueba y ingresé el año 85 a la Universidad de Magallanes. Con un puntaje bueno, y entonces inmediatamente a estudiar Educación General Básica, y me encontré con un curso de personas que hasta los días de hoy obviamente compartimos amistad. Eran años muy convulsos, eran años donde estábamos todavía en plena dictadura militar, y eso obviamente hizo que yo muy prontamente ya venía con una conciencia social cristiana, digamos, desde mi colegio, y en la universidad eso se expresó con mucho más fuerza, y por tanto fui parte junto a tantos y tantas de todas las movilizaciones estudiantiles de la época, que son un poco las mismas de siempre, ¿no? El crédito universitario. Yo no podía, de verdad, por condición económica, estudiar en la universidad y pagarla. Por tanto, la movilización, los paros, todo lo que hicimos tenía que ver con necesitaba el crédito para estudiar. Y eso nos llevó a entender que eso respondía a un sistema mayor de desigualdad, y por eso abracé además militancias políticas en esa época, estudiantiles, desde nuestro curso de educación básica ya estaban las carreras de educación parvularia, y recién naciendo educación diferencial, y generamos la primera escuela de educación de la Universidad de Magallanes. Nos unimos las carreras, hicimos un proceso eleccionario. Fue electo como primer presidente de la Escuela de Educación el colega Eduardo Calbucoy, que hoy día está en ejercicio en aula, un maravilloso profesor de la Escuela 18 de septiembre. Eduardo Calbucoy fue el primer presidente de la Escuela de Educación, y yo fui la primera vicepresidenta de esa escuela, y de ahí en adelante fui parte, obviamente, colaborando con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes. Entonces fueron años donde había que compatibilizar el rendimiento académico con el ineludible para mí compromiso
social y político por derrocar a la dictadura, terminar con la figura de los rectores delegados directamente con la dictadura. Así que por eso yo recuerdo esos años en mi querida alma mater, muy intensos, con mucho compromiso y de mucho aprendizaje, porque estábamos estudiando una carrera muy linda, ¿no? Así que son años de formación de pregrado, son años de compromiso social, y abracé, como te decía, la militancia política en la juventud socialista de la época. Así que son años que yo recuerdo con mucha también nostalgia y cariño, ¿no? Interesante, como dices tú, años muy convulsos donde ser parte, digamos, de la educación superior y ser participativo no es lo mismo que ahora. O sea, como dices tú, quizás las manifestaciones siguen siendo más o menos las mismas, con las mismas demandas, pero obviamente era otro panorama en dictadura, como dices tú. Y una vez que ya sales de la universidad, terminas tu educación, ¿cómo fue insertarte en el mercado laboral? ¿Te costó? ¿Fue algo más inmediato? He tenido diversas opiniones de distintos exalumnos y exalumnas, porque el mercado laboral en Magallanes igual es como su propia burbuja casi. Sí, yo salí muy joven porque de un año, entré bien chica también, como no hice el quinto y todo eso, y junto con todo el compromiso social y político, sacamos nuestros ramos adelante. No tuve que repetir ninguno. Quiero decir con eso que es posible compatibilizar, no es una contradicción. Yo motivo hacia allá. Y entonces tuve la oportunidad de ingresar a trabajar inmediatamente, ¿ya? Porque ingresé a trabajar en lo que era la red Sename de esa época, en un programa muy duro que también fue una escuela, la continuidad de mi formación, que era Libertad Vigilada a Menores, que se le llamaba en ese tiempo, donde la red para trabajar sobre temas de promoción de derechos de la infancia y la juventud, y luego en la vulneración de derechos y con jóvenes en situación, como se le llamaba, irregular en esa época, esos eran los términos que se ocupaban en esa época. Había nada, o sea, no existía la red y los programas, entonces teníamos nada más que Red Sename, la Corporación Promesi, Libertad Vigilada a Menores, y yo era la profesora de apoyo pedagógico para jóvenes que estaban en conflicto con la justicia. Así que fue una experiencia de segunda formación, yo diría, porque es entrar derecho, no entré al aula, entré derecho a quienes estaban siendo vulnerados en sus derechos, y estábamos haciendo todo lo posible para que no desertaran del mundo educativo. Claro. Así que esa fue, y era muy joven en realidad, entonces fue súper duro, con un equipo fantástico, multidisciplinario, y eso me marcó. Yo diría que me marcó de ahí en más, porque ingresé inmediatamente, abrí mi cabeza hacia la interdisciplinariedad, a trabajar con otras áreas del conocimiento, con otras profesiones, ¿no? Y era posible, yo creo que ahí había un marco todavía de crecimiento importante, señalar que los profesores y profesoras podemos ser parte integrante de esos equipos multidisciplinarios o transdisciplinarios, como se dice ahora, de colaboración desde las nociones propias del mundo educacional, y recibí mucha acogida y respeto de ese equipo multidisciplinario, y a poco andar de mantenerme como profesora de los jóvenes y las jóvenes, pasé a ser delegada del sistema, es decir, se me entregaron causas para hacer su continuidad. Por eso digo que en el proceso de la libertad vigilada. Así que entré de lleno a cuestiones complejas, derechamente muy complejas, y me abrí a la perspectiva de que los profesores y las profesoras
podemos ocupar un lugar importante en trabajo, digamos, con otra disciplina. Así que esa fue la primera experiencia. Luego regresé algunos años también con aula, pero la verdad me dediqué siempre al trabajo de vulneración de derechos desde la perspectiva de la educación. En ese tiempo con mucha convicción de que la educación es un motor de movilidad social, pero también es una posibilidad de crecimiento y de dignificación de la vida. Entonces, ahí quedé y después fueron muchos años de trabajar. Luego la corporación, siendo parte de equipos para diseñar los primeros programas en los 90, que fueron la antesala de experiencias muy bonitas como las que se desarrollan en la actualidad, Caminos de Libertad, Caminos de la Tarde. En los 90 nos tocó ser pioneros junto a Eduardo Calbucó y César Montiel, profesores de la época, en levantar estas experiencias desde el mundo educativo. Interesante y que no vale tarea. Bueno, cae un poco de cajón la pregunta que te voy a hacer después, dada tu trayectoria y todo esto que me estás contando, pero cuéntame cómo fue el camino a ser nombrada Ceremi. Bueno, con todo esto que me estás comentando de unir, digamos, de este trabajo tan disciplinario y de aportar desde el mundo educativo al desarrollo social de la región, me hace bastante sentido, pero ojalá que nos puedas contar algo. Sí, como bien dices tú, es como una construcción que va llevándote, en mi caso, a vincular educación y desarrollo social. Desde la educación me involucré mucho y me especialicé en todos estos años. La educación me abrió un gran horizonte. Yo también agradezco la oportunidad de transmitirle a los jóvenes y a las jóvenes de la Universidad de Magallanes, como con una amplitud, con una capacidad de atreverse a explorar, digamos, el cómo podemos mover la educación y hacerla dialogar con otras disciplinas, me llevó también a la planificación. A la planificación del desarrollo local con enfoque de género, que es otra de mis causas así fundamentales, ¿no? Una opción feminista de la vida. Yo soy feminista declarada desde los 90, donde en realidad siempre ahora lo es igual, ¿no? Es muy difícil tener una posición frente a unos modelos que todavía estructuran nuestra vida, ¿no? Como el patriarcado. En los 90 era muy difícil porque realmente, no, insisto, no digo que ahora no lo sea, pero realmente éramos miradas absolutamente como bichos raros, no solo por los hombres, sino también por nuestras congéneres mujeres. Así que todo eso me llevó a armar una estructura profesional donde la educación como base fundante, la planificación, el desarrollo, y luego con este enfoque transversal de género y la educación ambiental, que es a lo último que me dediqué en los 15 años, que en la CONAMA, en lo que fue la CONAMA, desarrollar los programas de educación ambiental fue para mí una experiencia maravillosa. Certificar escuelas ambientalmente fue una tarea que desarrollé durante muchos años en colaboración con profesores y profesoras de la educación municipalizada de toda la región, trabajando con forjadores y forjadoras ambientales. Una experiencia, la verdad, que luego tuvo como un corte porque se crea la nueva institucionalidad ambiental, desaparece la CONAMA y los profesionales de esa área fuimos como trasladados al Servicio de Evaluación Ambiental para hacernos cargo de la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Otra tarea muy desafiante y con grandes complejidades, ¿no? Así que soy una profesora que se abrió a distintas perspectivas, teniendo como base formadora fundante la educación, pero la vida y la forma de vivir intensamente, que ha sido hasta ahora
mi forma, asumir los desafíos técnicos, temáticos, de la contingencia, de la vida, abrazarla plenamente, me llevó a explorar distintos caminos y hoy me hacen que sea este entramado de personas que soy, ¿no? Con todos estos temas circulando en mi vida. Entonces, yo creo que lo que me llevó a ser persona, Seremi, persona en realidad es este camino, ¿no? de compromiso social, de capacidad de liderar equipos, levantar procesos nuevos, asumir los desafíos. Es un cargo en todos estos años largos, décadas de trabajo en lo público, nunca había yo tenido una responsabilidad de tamaña naturaleza, nunca había sido autoridad de gobierno. Sí, había trabajado cerca de personas que yo aprovecho a reivindicar y recordar en esta conversación contigo, Cristóbal, con una mujer de una tremenda trayectoria aquí en Magallanes, también profesora, y me refiero a Nelda Panicucci Bianchi, que fue alcaldesa e intendenta. Yo una parte de mi vida hice como un paréntesis y fui parte de sus equipos directos de trabajo. Así que eso ha sido la trayectoria que me ha llevado hoy día, y esto nuevamente se mezcla, y ahí voy terminando la respuesta, es que también abracé las causas sindicales, y yo hasta hace poco tiempo atrás era la presidenta regional de la ANEP y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, yo creo que se pensó en lo interesante que sería que por segunda vez, y en el caso de las mujeres por primera vez, una sindicalista ocupara este puesto. Así que yo creo que esa larga trayectoria es la que se puede haber mirado respecto de estar hoy día aquí. Sí, bueno, felicitaciones por tu enorme trayectoria y sin duda siempre ligada igual al desarrollo de la región, así que hace mucho sentido que seas autoridad ahora. Bueno, y para no quitarte más tiempo, una pregunta que es crucial para las personas de nuestra universidad, de nuestra comunidad, tanto estudiantes, docentes, administrativos. Es súper importante para nosotros el tema de la motivación, y en educación yo sé que tú concordarás con eso, ¿cierto? ¿Qué consejo le podrías dar a las personas jóvenes que están pensando en integrarse a la universidad para estudiar, por ejemplo, pedagogía, ¿cierto? Para estudiar para ser profesor, profesora, o alguien que ya está estudiando esta tremenda carrera, ¿cierto? ¿Qué consejo les darías? Primero decirles que estudiar educación va a ser una experiencia maravillosa desde el punto de vista del crecimiento como ser humano. Yo extraño mucho, y siempre lo voy a extrañar, el estar directamente involucrada con los niños, con las niñas, con las niñeces, porque ahí yo me emociono con eso, porque pienso que ahí está concentrado el para qué. ¿Para qué hacemos tanta cosa? ¿Para qué queremos una legislación laboral justa y digna? ¿Para qué queremos mayor dignidad para el pueblo chileno? Si no es para que esas niñeces puedan desarrollarse con seguridad, ¿cierto? Protegidas, donde les aguarda una vida que somos capaces de construir como Estado, una vida digna, plena y feliz. Yo abogo, digamos, y en este mensaje a los jóvenes y a las jóvenes que pueden tener interés por la educación, es que se van a encontrar con una posibilidad concreta de aportar al desarrollo de nuestro país, del buen vivir, de una vida digna. ¿Qué mejor que ahí en educación? Y decir también que, a propósito de mi humilde experiencia personal, la educación también representó para mí la puerta de entrada para situarnos sin ningún complejo
con humildad, por cierto, no desde la soberbia, pero sin ningún complejo, en las mesas de debate sobre el desarrollo. Los profesores, las profesoras, los estudiantes, las estudiantes de educación tienen mucho que aportar respecto de cómo hacer en la política pública. Así que yo creo que quienes abracen esta carrera van a abrazar la posibilidad cierta de contribuir de manera muy, muy concreta a llevar y traer felicidad y protección y desarrollo a los niños y niñas de nuestra región. La verdad es que los niños y niñas debieran ser para cualquier comunidad la inspiración para levantarse día a día y tratar de construir una mejor ciudad. Totalmente de acuerdo y excelente consejo, porque muchas veces yo creo que cuando uno es joven, uno de repente tiende a sentirse atrapado entre los confines como tradicionales de lo que son los roles de una carrera a la cual uno se introduce. Entonces, y tu carrera yo creo que es testimonio justamente de lo contrario, de que uno puede pensar fuera de la caja, como se dice, e introducirse en áreas que no son tradicionalmente tan destinadas para uno. Así que bueno, felicitaciones por tu gran carrera, por tu aporte a la región y un honor que seas exalumna de nuestra universidad. Eres testimonio, yo creo, de lo importante que es una universidad, digamos, en regiones tan, digamos, extremas como la nuestra. Así que muchas gracias por tu tiempo, Doris, por tus palabras y bueno, esperamos verte pronto. Muchas gracias, Cristóbal. Un gran cariño a mi querida Universidad Magallanes y a los futuros y futuras colegas que egresen de esa casa de estudio. Un abrazo. Abrazo igual. Bueno, y para quienes nos ven y nos escuchan, manténganse sintonizados en nuestras redes sociales para un próximo capítulo donde entrevistaremos a un nuevo exalumno o exalumna de nuestra universidad. Hasta pronto.